Bien, y todos los jueves nos hace el favor, y yo sé que está ahorita en el pleno de la Cámara el diputado Fernando Manzanilla, vicecoordinador de Encuentro Social allá en San Lázaro, donde se están discutiendo cosas importantes que sin duda más adelante nos vas a comentar, porque van a preparar la votación por el tema de los fideicomisos. Pero yo quisiera empezar con un asunto que nos involucra a todos y que en Puebla es muy importante, porque esta semana, Fer, presentaste un punto de acuerdo para el tema de la seguridad y fortalecer a los cuerpos policíacos, debido a que, pues, como todos lo sabemos, se padece precisamente de este fenómeno de la violencia como un asunto que parece cotidiano, pero no debemos acostumbrarnos a él. Al contrario, hay que combatirlo. Muy buenas tardes, diputado Manzanilla. Buenas tardes, tocayo, gusto en saludarte, a ti, al auditorio. Efectivamente, pues el asunto de la pandemia, lo que ha estado generando, lo hemos platicado aquí en distintos momentos, pues es que la crisis de salud pública está enfermando a la economía, y eso a su vez está generando condiciones pues para que empeore la seguridad, para que tengamos mayores niveles de incidencia delictiva. En absolutamente todas las crisis económicas, tocayo, que hemos tenido en el país, siempre aumenta el asunto de la inseguridad, y en este caso pues que será la crisis más profunda en términos económicos desde hace muchas décadas, pues esto será seguramente peor. Yo he venido pues destacando y comentando que se está viviendo un incremento inusitado en los robos al transporte público. Muchos de usuarios están denunciando incrementos en los asaltos en diferentes rutas de la capital, de la zona conurbada, del interior del estado. Vemos que se suben videos a las redes sociales respecto a robos que se llevan a cabo. La gente incluso está llevando ya hasta 2 celulares. A mí me reportan después en redes sociales, uno que es el que utilizan, otro por si lo roban. Están cargando ya gas pimienta, cuchillos, en fin, una serie de cosas que son el reflejo de este incremento que estamos viendo, por ejemplo, en el caso del transporte público. Estamos viendo también, y eso a nivel nacional, también en Puebla, un aumento en los asaltos al transporte de carga, según algunos estudios recientes que he estado leyendo y revisando, estudiando. Durante los últimos meses del confinamiento, los cárteles de la droga, indican estos estudios, han visto mermadas sus operaciones y por lo tanto, pues bueno, también sus ingresos. Y para recuperar estas pérdidas, los grupos delincuenciales lo que están haciendo es diversificar su acción delictiva, y particularmente muchos de ellos lo están haciendo en el robo a transporte de carga. Y Puebla, bueno, pues es uno de los estados a nivel nacional, de los primeros niveles, de los primeros lugares a nivel nacional en materia de robo a autotransporte de carga. Hay que comentar que ahora que nos llegó, relacionado con todo este mismo tema, ahora que nos llega el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación, el gobierno federal nos está proponiendo recortar o eliminar, digamos, no recortar, eliminar por completo un fondo que se llama el Fondo para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública. Es el llamado Fortaseg, y este fondo es un fondo justamente que está orientado a fortalecer a las policías locales, particularmente municipales, a dotarlos de recursos para que les puedan pagar mejor, para que puedan tener mejor equipamiento, más profesionalización, mejor capacitación. Y en el presupuesto que nosotros recibimos ahora, en el proyecto de presupuesto, no vienen recursos para eso. Es decir, a nivel del presupuesto de egresos que nos mandaron, de la propuesta, de la iniciativa del gobierno federal, se incrementan los recursos que van destinados a la Guardia Nacional, pero caen o se reducen los recursos que van destinados a los gobiernos locales, particularmente el Fortaseg, que es este fondo que estaba ahí para fortalecer justamente esas policías. Por eso yo en la semana he venido planteando 2 cosas aquí en la Cámara, tocayo. Primero, impulsar una solicitud formal ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para que se considere una ampliación de recursos para el Fortaseg y tengamos al menos los mismos recursos el 2021 de lo que tenemos el 2020. En segundo lugar, presenté también un punto de acuerdo exhortando a los gobiernos locales, estatales y municipales que tienen que fortalecer mucho el dinero y los recursos que van a la seguridad pública. Vamos a vivir un momento complicado a finales de este año y seguramente todo el próximo año en términos económicos, y eso implica que se va a desatar la inseguridad y tenemos que estar preparados para hacerle frente a ello. De eso se trata, y bueno, pues la idea es, aprovechando ahorita el proceso presupuestal,
pues que no descuidemos la parte de los recursos a seguridad pública. Eso en la parte, digamos, que a nosotros nos toca, y luego los estados estarán aprobando a su vez sus presupuestos, y los municipios también, el estado de Puebla y los municipios de Puebla que hagan lo propio. Control de confianza, capacitación y mejoras de las condiciones laborales de los policías son en parte fundamental para llevar adelante esto que tú nos comentas y que nos involucra a todos, porque el tema de la seguridad no importa clase social, no importa nivel, grupo, se genera en todos precisamente que enfrentarla, diputado Manzanilla. En absolutamente todos, y yo identifico hoy 3 grandes prioridades en la población, y esta es una de ellas, desde luego el tema de la salud, el tema de la economía por cómo están las cosas, sí, y el tema de la seguridad. Yo creo que son las 3 prioridades, una de ellas es seguridad, y bueno, lamentablemente en todas, o sea, no quiero ser ave de mal agüero, pero en todas las crisis económicas siempre el tema de la seguridad acaba explotando, siempre acaba creciendo de manera importante. Esta no será, digamos, la excepción. Ya teníamos una situación complicada antes de eso, pues seguramente a partir de todo lo que estamos viendo se irá complicando más. Incluso, si no recuerdo mal, el mes de julio, creo que fue los últimos datos que el Sistema Nacional de Seguridad Pública fue el mes más violento, digamos, de lo que se ha vivido en el país. Entonces, tenemos que estar listos. La única forma de estar listos pues es fortaleciendo a nuestras instituciones de seguridad pública, dotándolas de recursos adecuados, y bueno, pues en eso tenemos que trabajar. Tocayo Manzanilla, hay un tema que me parece importante, y yo sé que estás muy atareado en la Cámara ahorita en el Pleno, porque van a votar precisamente la desaparición de fideicomisos, pero no nos queda claro, hay inconformidad, preocupación, molestia, especialmente en sectores académicos, artísticos, los deportistas de alto rendimiento y algunos otros sectores que se sienten afectados por la desaparición precisamente de los fideicomisos, y ustedes están a punto de votarlo. ¿Nos puedes explicar qué es lo que pasa? Mira, claro, desde luego, había en un principio un planteamiento del gobierno federal de eliminar todos los fideicomisos que tenía el gobierno federal. Estamos hablando de 332 fideicomisos. Después, en la propuesta última, que es la propuesta que se tenía todavía hasta el día de ayer, ellos, digamos, pensaban quitar de todos esos 332 hasta 109, es decir, no quitar todo, no quitar solamente 109. Y ya que representaban más o menos 68,000 millones de pesos. Y después, ya más noche, redujeron esa petición o ese propósito, esa intención, a quitar 44 fideicomisos que representan 36,000 millones de pesos. Mira, Tocayo, los fideicomisos no son ni buenos ni malos. Los fideicomisos ahora sí que es un instrumento que se utiliza para, de alguna forma, meter recursos y que esos recursos tengan el propósito que se establece en el fideicomiso que deben de tener. Sin embargo, una de las razones que tiene el gobierno federal para plantear la extinción de varios de ellos es que se utilizaron en un momento dado como instrumentos un poquito para generar opacidad y discrecionalidad en el uso de los recursos públicos y fomentar, digamos, pues esquemas poco claros. Una vez que el dinero público entra a un fideicomiso, las reglas ya cambian y ya no se rige como se regiría, digamos, cualquier otro recurso de gobierno que tiene una serie de reglas. Por ejemplo, si haces una compra necesitas hacer una licitación, si haces, digamos, algún pago necesitas tener ciertos soportes. En el caso de los fideicomisos ya no es así. Pareciera ser que los meten y se convierten un poquito en una caja negra. Y bueno, la intención y por eso la idea de eliminar, repito, ya no todos, porque ese fue el planteamiento inicial hace muchas veces, eliminar los 332, luego ayer querían eliminar 109, luego ahora ya van en 44, es que se tenga más transparencia y rendición de cuentas. Ahora, los fideicomisos, eliminarlos no significa necesariamente que desaparezcan las obligaciones legales que tiene el gobierno o que desaparezcan los apoyos. Y por eso nosotros hemos planteado, y vamos a ver al final, porque habrá en esto reservas que se tendrán que votar también. Nosotros lo que estamos planteando es que pueda quedar muy claro que si el propósito, bueno, pues es, digamos, que no estén como en esta especie de caja negra, que regresen al propio gobierno federal, pero que se etiqueten los recursos. Es decir, si hay recursos, pensemos, el FONDEN es uno de ellos, el Fondo de Desastres Naturales. Ese fondo es un fondo al que recurren, digamos, los estados cuando hay un desastre natural y les da ayuda de emergencia. Si ese, digamos, dinero ya no está en un fideicomiso, sino en un área de la Secretaría de Gobernación, por ejemplo, que es quien maneja eso, u otra
dependencia, pero pensemos que es gobernación hoy en día. Y ya el gobierno del estado de Puebla tiene un desastre, ya se hacía la ventanilla de gobernación y ahora no es fideicomiso, sino es directamente la Secretaría. Yo no le veo problema, pero sí tenemos que estar muy claros, y es parte de lo que nosotros queremos que se establezca en las reservas, que el recurso quede perfectamente etiquetado para los propósitos originales. Y bueno, pues eso es lo que vamos a estar votando. Sí. Te diría que una gran ventaja que tenemos pues es que no está ya esta intención que sí había de eliminar a todos. O sea, eso me parece pues que no tiene mucho sentido, porque pues no todos los fideicomisos son malos, digamos, depende del uso que le dé uno. Hoy ya están planteando eliminar a algunos, pero bueno, que se eliminen, y si se eliminan es porque esos recursos quedan etiquetados para el tipo de apoyo que había. Por ejemplo, ciencia y tecnología, si fuera por el ejemplo, caso, o el tema de los investigadores, o el tema de desastres naturales. Oye, en el caso, por ejemplo, te lo digo porque aquí en Puebla pues hay una gran comunidad científica en las distintas instituciones de educación superior, y ellos temen que les quiten los recursos que son como sobresueldos, son ingresos extraordinarios que a ellos les permiten pues obviamente ejercer su función. Los recursos continúan, pero no será a través de fideicomisos. ¿Estaríamos entendiendo más o menos qué es lo que pretenden los diputados? Sí. Eso es lo que tenemos que lograr y lo que se tiene que votar. En el dictamen que votó la Comisión de Presupuesto, digamos, llegaron a mencionar en el caso de algunos de estos fideicomisos que se utilizarían esos recursos una vez regresados a la tesorería de la Federación para los mismos propósitos, pero nosotros estamos planteando en las reservas pues ahora sí que se aclare de manera mucho más específica, que el dinero quede etiquetado para los mismos propósitos. Eso es lo que nosotros estaríamos buscando. Es decir, en lo general yo estoy de acuerdo con propuesta, pero en lo particular si yo quisiera, y el grupo parlamentario está buscando, a que se etiqueten ciertos recursos. Te pongo el ejemplo. Para algunos casos sí lo está mencionando, para otros no. En el caso de desastres naturales no menciona nada. Entonces, decir, para el caso de desastres naturales, para el caso de ciencia y tecnología, para el caso de algunos apoyos agrícolas, para el caso de deportistas, para el caso de periodistas, estamos metiendo como unas 5 o 6 reservas. Para todos esos casos tiene que quedar perfectamente claro que los recursos saldrán del fideicomiso, pero se utilizarían para el mismo propósito. Eso es lo que nosotros estamos proponiendo en las reservas, que se discutirán en un rato más, Elena. Pues es un día importante e intenso de actividad en la Cámara de Diputados, y como siempre, Fernando Manzanilla, vicecoordinador de Encuentro Social, muchísimas gracias por estos minutos, y pues ya estaremos platicando en su momento de qué es lo que se decide, pero son días cruciales en el futuro del país en temas económicos y presupuestales. Efectivamente, son varias cosas que van a ir sucediendo, y desde luego antes del 15 de noviembre, o el 15 de noviembre tendrá que quedar ya perfectamente aprobado el proyecto de presupuesto de egresos, y bueno, aquí te iremos platicando y comentando a ti y al auditorio cómo está todo. Gracias, diputado Manzanilla, por estos minutos. Un fuerte abrazo, tocayo. Abrazo a ti, tocayo, también al auditorio. Bien, y terminamos este 1 de octubre. Muchas gracias por haber estado con nosotros.